el paciente adicto, la verdad, no encontré mucho, es un tema bastante difícil. Les voy a hablar un poco de las consideraciones por ahí que hay que tener a la hora de encarar el dolor en general y sobre todo la anestesia y el dolor agudo en estos pacientes, y en qué situaciones se pueden encontrar, que son variables, y un poco las comorbilidades a las que se asocian las adicciones. Algunos conceptos para empezar: definimos adicción como el desorden en el uso de sustancias que llevan a la dependencia física y mental, y como dependencia lo entendemos como la necesidad compulsiva de consumir una sustancia, ya sea para experimentar los efectos o cuando a medida que avanza la adicción, para calmar el malestar que le produce la ausencia de la sustancia. Y otro concepto importante y que tiene que ver con lo farmacológico y con el manejo de las drogas es la tolerancia. Es un fenómeno farmacológico porque está relacionado con lo que le sucede a los receptores iónicos y a los cambios que llevan la membrana de la neurona cuando un individuo se expone de manera constante a una sustancia. Que lo que generalmente aparece es, la tolerancia es o una disminución del efecto ante una misma dosis, o las dosis crecientes necesarias para alcanzar el mismo efecto, y que generalmente tiene que ver con la desensibilización o la internalización de receptores en la célula, tras la exposición continua. Según el DSM-5, esto a nosotros no nos gusta porque es mucho bla bla y mucho clínica y definiciones muy abiertas y abstractas, pero bueno, lo puse como para que nos quede ahí, sobre todo porque después, al momento de abordar el paciente con dolor crónico que es adicto a una sustancia, yo no lo puse, pero porque si no la clase era en vole, pero habla en varios lugares de cómo tiene que estar dirigido el interrogatorio a ese paciente y qué signos de consumo o de abuso tenemos que buscar. Y como no puse los cuestionarios, les puse esto como para que más o menos uno pueda saber en qué enfocarse cuando encara a un paciente así, qué cosas va a tener un paciente que sea adicto. Según el DSM-4, para el diagnóstico deben cumplirse dos de los siguientes criterios en 12 meses, que son el uso peligroso de una sustancia, que eso le acarree problemas sociales o interpersonales, el incumplimiento de algún rol social debido al consumo, síndrome de abstinencia, tolerancia, que es lo que acabamos de decir, intentos repetidos de dejarlo o controlar el consumo, emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas con el consumo, tener problemas físicos o psicológicos derivados del consumo y dejar de hacer otras actividades. Se clasifica en 3 grados la severidad de la adicción, de acuerdo al número de criterios con el que cumpla. Hablamos de una adicción leve si cumple 2 o 3, moderado 4 o 5 y grave 6 o más. Y recordemos que deben estar presentes al menos durante 12 meses estos parámetros. Y lo puse para que cuando paremos un paciente, saber más o menos qué preguntarle. Un poquito de lo que pasa a nivel bioquímico en un paciente dependiente de una sustancia, para que veamos más o menos qué neurotransmisores y qué áreas del cerebro están involucradas. Es muy sencillo y resumido esto, pero bueno, para hablar algo del tema. El área ventral tegmental del mesencéfalo y el núcleo accumbens son los que presentan la mayoría de los receptores para las sustancias adictivas. Al ser estimulados, estos núcleos liberan dopamina en la amígdala, que es la que procesa el estímulo. La dopamina es el neurotransmisor que promueve el deseo y la serotonina es aquel que genera la saciedad y la inhibición de ese ciclo. Cuando desde la amígdala y desde estos dos núcleos se generan conexiones con la corteza prefrontal, esto es lo que genera la conducta de búsqueda de recompensa del paciente adicto. Cuando hay exposición repetida, se produce depresión de dopamina en este circuito, porque justamente es la que promueve el deseo. Cuando se sacia disminuye la dopamina, y se genera desensibilización e internalización de receptores específicos para dicha sustancia, cuando se expone repetidamente, y ahí llega a la tolerancia por neuroadaptación que veníamos hablando. Cuando el consumo es crónico, y el paciente ya se torna adicto, cuando se interrumpe el consumo de la sustancia, se activa otro núcleo que tiene importancia, que es el locus coeruleus, que lo que hace es liberar gran cantidad de adrenalina y que es el principal neurotransmisor responsable de todos los síntomas del síndrome de abstinencia, que un poco lo voy a mencionar al final.
¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Los sujetos que sufren alguna adicción van a necesitar un cuidado o una atención especial de parte del anestesiólogo por estas tres cosas, que es un poco lo que va a estar dedicada a la clase. Las comorbilidades asociadas que pueda tener, el empleo de opioides antes y después del acto anestésico, cómo manejarlo, y también otra situación que se puede dar es un paciente que sea adicto, pero que al momento de la cirugía se encuentre bajo una terapia sustitutiva o una terapia de desmonte o algún tipo de terapia como para cortar la adicción que tiene. Entonces, ¿qué hacer en esas circunstancias? Comorbilidades asociadas que vamos a tener que buscar en el preanestésico. Las mencioné así porque son un montón y puse las sustancias por ahí más frecuentes. El cannabis se puede asociar a vasodilatación e hipotensión ortostática. Como sabemos, se fuma, entonces muchos de estos pacientes además tienen asociado el hábito del tabaquismo y pueden llegar a ser EPOC, y potencia los efectos de los inhalatorios, los opioides y los relajantes. La cocaína, por ahí uno de los más peligrosos, sobre todo por todos los cambios cardiovasculares que ya sabemos que acarrea, riesgo de vasospasmo, trombosis, hipertensión, arritmias, hipertensión pulmonar, edema, alteración de la función renal. Son pacientes propensos al delirium, transoperatorio. Aquellos que consumen solventes o sustancias inhalantes, lo que más remarca, sobre todo, y que nos puede llegar a interesar a nosotros, es la alteración de la función hepática que pueden llegar a tener estos pacientes, y como consecuencia las alteraciones en la coagulación, y también depresión miocárdica y arritmias, como más importantes. Hipoxia si tienen alteración de la función pulmonar por la sustancia que inhalan. El alcohol ya lo conocemos bastante, se asocia a hipoglucemia, cirrosis, alteraciones de la coagulación. Suelen ser pacientes que están malnutridos, que tienen hiperproteinemia, con lo que eso lleva a nivel de las alteraciones en la farmacocinética de las drogas, cardiomiopatías, varices esofágicas, riesgo de sangrado. Y el tabaco, bueno, el tabaquista es un paciente que puede llegar a ser hipertenso, estar taquicárdico, arritmias, EPOC, aterosclerosis, riesgo de bronquitis y broncoespasmo en la inducción anestésica y mal manejo de secreciones. Todo eso lo menciono porque cuando nos presentemos ante un paciente que consuma alguna de estas sustancias, son las cosas que vamos a tener que interrogar en el preanestésico, y en base a eso, los estudios que vamos a tener que pedir. Lo puse acá bien resumidito: electrolitos séricos, en especial potasio, gases en sangre, porque si algunas sustancias se asocian a alteración de la función pulmonar, tiempo de coagulación y sangrado, como dije recién, en los solventes o inhalantes, alteraciones de la función hepática, solventes o consumo de alcohol, chequear la función renal en pacientes que toman cocaína, solventes, examen general de orina, electrocardiograma, presencia de arritmias y radiografía de tórax si es algún paciente tabaquista o también que fume alguna otra sustancia. ¿Qué le pasa a estos pacientes con el metabolismo? Algunas cosas que influyen en los efectos farmacológicos. Suelen ser pacientes que tienen inducción enzimática, por lo tanto son metabolizadores más rápidos. Si se altera la función hepática, por el otro lado pueden tener disminución del metabolismo hepático, por eso hay que ver cuán avanzado es el consumo y cuán afectada está la función hepática. Esto altera la aclaración plasmática, ya sea por alteración de la función hepática o renal, déficit de colinesterasas plasmáticas, elevación del umbral de excitabilidad neuronal, e internalización de receptores, por lo que veníamos hablando de tolerancia, pero que también eso va a interferir con varias drogas que nosotros vamos a usar para tratar el dolor de estos pacientes. O sea, no van a tener tolerancia solamente a la sustancia que consumen, sino que también esto genera tolerancia cruzada con muchas de las drogas que nosotros vamos a usar, sobre todo los opioides y aquellas drogas que actúen vía sistema GABAérgico, que son muchas de las que usamos. Esto me parece importante con respecto al manejo intraoperatorio porque se pueden dar dos situaciones agudas que tenemos que intentar definir bastante bien. No es lo mismo un paciente que tiene una intoxicación aguda que un paciente que tiene consumo crónico. El paciente con una intoxicación aguda, lo que va a pasar es que si está bajo el efecto de la droga va a presentar un sinergismo con los anestésicos, por lo tanto su acción se va a ver potenciada, con mayor riesgo entonces de depresión del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular, porque vamos a tener que seguramente disminuir un 25 o un 50% las dosis habituales de los fármacos que usamos.
Diferente es si estamos frente a un paciente que tiene consumo crónico, que como hablábamos recién, si la función hepática está bien, lo que inicialmente va a tener es una inducción enzimática, por lo tanto su metabolismo va a estar acelerado y las dosis de anestésicos que vamos a necesitar para conseguir el mismo efecto van a tener que aumentarse. Del manejo intraoperatorio, antes de empezar a hablar de dolor, lo mencioné porque por ahí es un tema que no es como el paciente renal, o hepático, o la embarazada, que hablamos de la anestesia general en otras clases, por ahí este no es un paciente que hayamos visto ni mencionado. Así que lo puse tipo tips, como cositas para tener en cuenta del manejo intraoperatorio. La medicación preanestésica es buena en estos pacientes, lo mismo que la consulta preanestésica está aconsejado utilizar benzodiazepinas para disminuir la ansiedad y el riesgo de síndrome de abstinencia. Se puede utilizar una dosis de diazepam la noche anterior, o haloperidol en el intraoperatorio, 100 a 50 miligramos. El haloperidol también está bueno porque si el paciente tiene una sustancia, consume alguna sustancia psicoactiva que le genere riesgo de brotes psicóticos, igualmente sería la sustancia para tratarla en el intraoperatorio. Pero siempre recordar que este tipo de sustancias, que son las butirofenonas, tienen el riesgo de prolongación del QT, por lo tanto, ojo, porque también son pacientes que pueden tener algún tipo de arritmia por su consumo. Es imprescindible una adecuada analgesia, contemplar, como dije recién, que suelen ser metabolizadores rápidos, por lo tanto, si hacemos una anestesia balanceada con REMI, como solemos hacer, vamos a ver que van a tener alto requerimiento de narcóticos. Son pacientes que tienen retraso en el vaciamiento gástrico, por lo tanto deberíamos manejarlos como estómago ocupado. Otra cosa que se recomienda en la mayoría de los estudios es que siempre que sea posible utilizar anestesia neuroaxial o bloqueos regionales, y en lo posible prolongarlos en el postoperatorio, o sea, con un catéter, o bueno, si es un bloqueo regional va a tener anestesia durante 24 horas. Esto disminuye el consumo de opioides, y hay que tener cuidado con los anestésicos locales, si los vamos a usar en grandes dosis, porque pueden tener el metabolismo hepático alterado, y a veces hay que disminuir las dosis. Cuando se realiza anestesia general, no me detuve en explicar todos los fármacos que vamos a usar para cada paciente, por eso les mencioné qué comorbilidades pueden tener asociadas, pero como en líneas generales, siempre vamos a priorizar utilizar fármacos cardioestables para la inducción y aquellos que tengan menor metabolismo hepático, siempre que pueda elegir. El monitoreo no especificaba mucho, monitoreo estándar, salvo que la cirugía sea muy grande o que el paciente tenga, no sé, una cardiopatía muy avanzada o una hipertensión pulmonar, donde voy a tener que medir o PVC o ponerle un Swan-Ganz o una arteria. Eso va a depender específicamente de cuán afectado esté el paciente. La analgesia multimodal, más que indicada porque disminuye el consumo de opioides. Y otra cosa que le puse acá, que me pareció útil, que por ahí no son drogas que usamos muy frecuente, que las tenemos a mano en la mesa, pero que sería bueno al menos tenerlas a mano o en la cabeza cuando vamos a encarar un paciente de estos, que son drogas betabloqueantes como el esmolol, drogas hipotensoras como el nitroprusiato y nitroglicerina, sobre todo en pacientes consumidores de sustancias simpático-miméticas que pueden hacer crisis hipertensivas, y también antiarrítmicos, bloqueantes cálcicos, betabloqueantes, amiodarona, uso de lidocaína. Bien, los opioides, como regla general, no deberían revertirse por el riesgo de síndrome de abstinencia y sus complicaciones, el edema agudo del pulmón, la falla miocárdica, por aumento del consumo de oxígeno, convulsiones, etc. Sobre todo por el riesgo de síndrome de abstinencia. ¿Se viene entendiendo bien? ¿Alguna duda? Veo que vienen perfecto. Sí, perfecto. Bueno, otro cuadrito resumiendo entonces. Ver si el paciente está bajo alguna terapia sustitutiva, considerar que pueden tener una vida aérea dificultosa de acuerdo a qué consuma, a cuán afectado esté el paciente, considerarlo también estómago ocupado, la interacción con el citocromo,
Las comorbilidades, la técnica anestésica, que dijimos vamos a intentar hacer una técnica neuroaxial, tener siempre presente que son pacientes que van a consumir más opioides que lo normal, y ahora vamos a hablar un poco de cómo tratar el dolor postoperatorio. Con respecto al manejo agudo, me pareció bueno esto que decía que si el paciente es un paciente adicto, el momento en el que el paciente tiene dolor, que es cuando nosotros vamos a ver en el perioperatorio, nunca es un buen momento para iniciar una terapia de rehabilitación, por más que pensemos que el paciente lo necesite. No hay evidencia, porque por ahí uno tendría que decir, no, este paciente es adicto, no sé qué, no le voy a dar opioides, lo voy a tratar con más cuidado. Digamos, hay que darle lo que necesite, no es momento para arrancar la rehabilitación, y si se sabe que no hay evidencia de que el uso de opioides para tratar el dolor agudo aumenta la tasa de recaídas. En cambio, sí se sabe que un inadecuado control del dolor postoperatorio puede ser el desencadenante de una recaída. O sea, es mejor que le sobre opioides y no que le falte, porque es más riesgoso que le falte y genere ese ciclo de búsqueda o bueno, sí, una recaída. Podemos tener un paciente que sea adicto a opioides, que consuma crónicamente opioides por razones médicas, o un paciente que se encuentre en terapia de desmonte para el tratamiento de la adicción a opioides. Y como consecuencia de esto, en el transoperatorio podemos tener sobredosis, si es un paciente que lo consumió hace poco y yo no lo sé. Puedo dar una analgesia inadecuada si tengo miedo de darle mucho opioide y se me sobredosifique o potenciar una recaída, digamos, cuando me quedo corto. Y también síndrome de abstinencia si uso alguna droga que no tengo que usar o si dejo al paciente con dolor y tiene que buscar por sus propios medios cómo tratarlo, ¿no? Siempre recordar que entonces van a ser pacientes que tengan tolerancia, desensibilización, down regulation de receptores. Si consumen crónicamente opioides, si yo le retiro el opioide y no le hago opioide en el intraoperatorio, pueden generar hiperalgesia inducida por opioides, que ya sabemos que participan sobre todo el glutamato, la sustancia P, y el papel importante que tienen en la hiperalgesia los receptores NMDA. Por eso, dentro de lo que es la analgesia multimodal, siempre está bueno considerar la ketamina como terapia adyuvante. Pero siempre remarcando que en pacientes que tengan tendencia a la psicosis o cosas por el estilo, manejarla de todas formas con cuidado la ketamina, y si tengo que hacer una analgesia multimodal y me da duda usar ketamina, usar dexmedeto, clonidina, lidocaína, ¿sí? Sobre todo por los efectos psicomiméticos que sabemos que la keta ya tiene, aunque farmacológicamente sí sería bueno para tratar la hiperalgesia inducida por opioides. Este tema es un poco medio complicado, pero voy a tratar de explicarles lo que entendí. ¿Qué pasa si un paciente es consumidor crónico de opioides y nos llega al momento de la anestesia haciendo lo que sería una terapia de desmonte de opioides? Las dos drogas que se usan para esto son la metadona y la buprenorfina. La metadona se usa porque es una agonista total de los opioides, pero también es antagonista de NMDA. Entonces, por este efecto se usa, y además porque es un opioide de acción larga. Fíjense que sus efectos duran 24 horas. Entonces le da como una dosis basal de opioide al paciente que es adicto, pero con un antagonismo del NMDA. Y la buprenorfina, por otro lado, es una droga que se usa porque es un opioide parcial, digamos, es agonista mu y antagonista kappa. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomendaciones dan para este tipo de pacientes? Si es un paciente que viene medicado con alguna de estas dos sustancias, lo que tendría que hacer es administrarle la medicación habitual la mañana de la intervención. Digamos, no importa si yo después le voy a hacer opioides, si va a tener un dolor agudo extra, o si le voy a tener que hacer algún otro fármaco. Si el paciente viene con buprenorfina o metadona, se lo doy igual. En caso de no ser posible, porque no lo trajo, porque no hay en el hospital, o por lo que sea, tengo que intentar darle una dosis equivalente endovenosa
previo a la entrada a quirófano. Ahora lo vamos a ver, yo acá les puse una tablita para ver cómo hacemos las equivalencias. Otra cosa importante es que la dosis de mantenimiento que está recibiendo este paciente de buprenorfina o de metadona no van a causar un efecto analgésico para el dolor que le va a generar la cirugía. Por lo tanto, a estas dosis de base que está tomando el paciente, yo debería sumarle el opioide fuerte agonista puro para el tratamiento del dolor postoperatorio. Se puede usar morfina neuroaxial, bolos de fentanilo cuando el paciente está en la recuperación, postanestésica si tiene, por ejemplo, tengo que darle alguna dosis de rescate. Se puede dar morfina pautada endovenosa. Lo que es bastante controversial en estos pacientes y que no se recomienda mucho es el PSA, por el riesgo de que, bueno, el tipo se va a estar dando todo el tiempo con la bombita. Bueno, ya dije que debe evitarse el uso de naloxona por el riesgo del síndrome de abstinencia. Si el paciente está tomando naltrexona, que es otra de las drogas que se pueden usar para el desmonte, que es un antagonista del receptor mu, que se da por vía oral, de vida media larga, este sí debe suspenderse 24 horas antes de la cirugía. Hay que tener en cuenta que si un paciente viene tomando un antagonista de opioides, los receptores mu van a estar sensibilizados. Así como yo les dije que cuando el paciente se expone crónicamente a una sustancia, hay un down regulation de receptores. Cuando el paciente toma crónicamente un antagonista, hay una sobreexpresión de receptores. Por lo tanto, si el paciente está en terapia de desmonte con un antagonista, va a tener una hipersensibilidad de estos receptores mu. Por lo tanto, si yo en el intraoperatorio le hago opioides pensando que es tolerante y que va a necesitar más, tengo riesgo de sedación excesiva. Entonces es importante averiguar con qué fármaco está haciendo el paciente la terapia de desmonte. Como siempre, también en estos pacientes, la analgesia multimodal, el paracetamol, que se puede dar preoperatorio, AINES, intra y preoperatorios, y también recomendaba gabapentina y pregabalina, se pueden dar en monodosis preoperatoria, porque también generan algún grado de sedación que les viene bien. Con respecto a la buprenorfina, yo les había dicho acá que era una agonista parcial, era agonista mu y antagonista kappa, por eso se usaba. Pero lo que tiene de importante la buprenorfina, o que por ahí yo no sabía tanto, es que la afinidad por el receptor mu es mucho más alta que la de otros opioides. Por lo tanto, si el paciente está con buprenorfina, como vimos recién, ¿se activó algún micrófono? Viene con buprenorfina y yo a esa dosis basal de buprenorfina le tengo que sumar un opioide puro para tratarle el dolor postoperatorio, por la alta afinidad que tiene la buprenorfina por el receptor, seguramente yo tenga que darle mucha dosis del opioide puro para calmar el dolor. Entonces hay que vigilar en estos pacientes porque son en los que aparecen los efectos adversos de los opioides, la sedación y todo lo que ya sabemos. Y que muchas veces van a requerir una unidad de cuidados intensivos si el impacto doloroso es muy alto y la dosis de opioide que requiere es alta. Si estaba con buprenorfina, hay que, como ya les dije, mantener la dosis. Si es transdérmica y si no tiene el parche, lo que hago es averiguar qué dosis total tiene diaria y dividirla en tomas cada 6 u 8 horas. Si se interrumpe porque no la trajo, lo que voy a hacer es el pasaje de buprenorfina a morfina o metadona, con la tablita que ahora les voy a mostrar, y se lo vamos a administrar vía oral en el preoperatorio. Si es una cirugía que es programada, lo que encontré es que lo ideal sería discontinuarla los días previos y rotarla a un opioide alternativo. Entonces, de este modo se asegura la eliminación del agonista parcial para que pueda utilizarse sin mayores complicaciones un agonista muy puro en el perioperatorio. Esto es por lo que expliqué recién, de que para tratar el dolor, por la alta afinidad que tiene la buprenorfina por su receptor, voy a necesitar una gran dosis del opioide puro. Acá les puse un ejemplo. Tenemos un paciente que está medicado, por ejemplo, con 120 miligramos de morfina, con vía oral, en forma crónica, y requiere una cirugía digestiva de urgencia. Entonces lo que vamos a hacer es rotar la morfina de vía oral a vía endovenosa. Como sabemos,
la disponibilidad de la vía oral de la morfina, por vía oral de la morfina es del 30%, entonces la tasa de conversión que le corresponde es 3:1, por lo tanto 120 miligramos vía oral de morfina corresponderían a 40 miligramos endovenosos. A eso le vamos a agregar la dosis estimada extra de morfina para cubrir el impacto nociceptivo previsto de la cirugía, es decir, sumar a la dosis basal de 40 miligramos de morfina la dosis de carga, 0,1 miligramo kilo, se la voy a dar en el intraoperatorio, la dosis de mantenimiento si la necesita, ¿sí? 18 a 20 gamas kilo hora, o la 0,3-0,5 miligramos kilo día, la que quieran usar, infusión continua 24 horas, más los 40 miligramos que le corresponden a él por su terapia basal, ¿no? Y vamos a hacer rescate de morfina si tiene un dolor mayor o igual a 4. Todo eso se lo voy a tener que pasar. Puede parecer un montón, pero fíjense que el paciente ya está recibiendo de por sí 120 miligramos de morfina vía oral, o sea, es un paciente que sabemos que los opioides generan tolerancia. Puede ser que esté con morfina o porque sea un adicto, o porque sea un paciente que tiene dolor crónico, o porque sea un paciente que venía con una terapia de desmonte y le hicieron la equivalencia y está con esta cantidad de morfina, porque se sabe que se va a operar. Digamos, lo importante y lo que quería transmitir con esto es, no porque el paciente consuma opioides, sea porque es adicto, o sea porque trata un dolor crónico, o porque está en terapia de desmonte, yo no le voy a hacer opioides en el postoperatorio. Es más, a lo que tiene de base yo le tengo que sumar el opioide que creo que va a necesitar de carga y de mantenimiento de acuerdo al impacto doloroso de la cirugía. Siempre que sea posible utilizar bloqueos en infusiones endovenosas del IDO, de dexmedetomidine, y en cuanto el paciente retome la vía oral, volver a rotar la morfina endovenosa a la vía oral. Les puse este cuadrito que me parecía que estaba bueno porque no solamente les hace las equivalencias entre la morfina endovenosa, entre las dosis endovenosas de las drogas y la dosis oral, sino que también les hace las equivalencias entre cada droga y la morfina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es un paciente que está con 0,3 miligramos endovenosos de buprenorfina, eso corresponde a 10 miligramos de morfina, ¿sí? Si se lo tengo que rotar. Por ejemplo, no sé, sabemos que la meperidina es 10 veces menos potente que la morfina, entonces 100 miligramos endovenosos de meperidina corresponden a 10 miligramos de morfina. Sabemos que el fentanilo endovenoso es 100 veces más potente que la morfina, entonces 0,1 miligramos endovenosos de fentanilo corresponden a 10 miligramos de morfina. ¿Sí? Les dejo esta tablita por si alguna vez alguno de nosotros la necesita, que espero que no. Y acá les dejo otra, esta es del alto. Otra cosa que les puse en la clase que me pareció que estaba buena, porque yo no la sabía, y que es una situación que puede ocurrir bastante frecuentemente con respecto al manejo del dolor agudo, no solamente nos pueden llamar para manejo de un dolor agudo postoperatorio, sino también un paciente que es adicto y que nos llaman porque está con dolor agudo en la sala, sea secundario a una patología, no sé, un trauma, una patología médica. Y lo que proponía en uno de los artículos que leí es utilizar la escala de la OMS, como está acá, no opioide, adyuvante para el dolor leve, opioide débil, analgésico no opioide más un adyuvante para el moderado, el intervencionismo, el analgésico no opioide y el adyuvante para el dolor severo. Y lo que recomendaba este artículo es como utilizar la escala de la OMS, pero de manera reversa. Digamos, como sabemos que son pacientes que son consumidores, que tienen tolerancia, y ahora sabemos que no tenemos que tener miedo a usar opioides, es más, es un momento en el que está indicado para evitar las recaídas y los síndromes de abstinencia, lo que proponía era comenzar directamente por el tercer escalón. Un opioide potente, un AINE y un coadyuvante, para asegurarnos que le vamos a cubrir el dolor a ese paciente por un periodo corto, depende de la patología que tenga, y decía 7 días, y después descender gradualmente hasta el primer escalón, donde ella va a poder permanecer por un tiempo más largo. Digamos, en vez de empezar de lo mínimo a lo máximo, arrancar, darle con todo, me paro en el tercer escalón, y una vez que le controlo el dolor, empiezo a bajar.
hablaba en muchos estudios de cosas que a mí por lo menos me aburre leer, que es, no sé, consultorio, clínica, paciente, internado, historia clínica, bla, bla, bla. Pero parece ser que es muy importante en estos pacientes, que son difíciles de tratar, tener un objetivo bien identificado, metas, obligaciones y establecer algún tipo de acuerdo entre el médico y el paciente, teniendo en cuenta que el objetivo que nosotros vamos a tener es aliviar el dolor y que el paciente pueda tener un estado funcional aceptable, digamos. Porque siempre el paciente adicto, cuando yo le voy a dar una sustancia de estas, que le va a gustar, lo que va a intentar es generar, alcanzar ese grado de satisfacción que a él le genera consumir la droga. Pero nosotros tenemos como que intentar corrernos de ahí y tener bien en cuenta nosotros y aclararle al paciente que la droga que le vamos a dar es solo para el alivio del dolor. Y por eso también es importante digamos, abarcar a estos pacientes de manera interdisciplinaria, ¿no? Y si nosotros vamos a tratar el dolor, bueno, quizá solicitar una interconsulta con psiquiatría y que ellos traten, no sé, la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño que puede llegar a tener, ¿sí? Porque quizá el paciente, intentando calmar todas las otras cosas que el consumo de la sustancia le genera, genera para nosotros una situación difícil de darnos cuenta si, bueno, es dolor o es su adicción, ¿no? Por eso, bueno, siempre en conjunto con otros profesionales. Utilizar preferentemente preparaciones de liberación sostenida o de efecto clínico prolongado. No le voy a ir a dar fentanilo, por más que tenga mucho dolor, porque sé que o le voy a tener que dejar una bomba, que no lo voy a hacer en este tipo de pacientes, o voy a tener que ir a 40 minutos, una hora, a hacerle una inyección. Entonces siempre, si se puede, vía oral y con fármacos de efecto prolongado. Una vez que se alcance el manejo del dolor, otra cosa importante es no suspenderlo abruptamente a lo que es, sino de manera paulatina, no disminuyendo las dosis mínimo cada 3 días. 50%, espero 3 días, bajo otro 50%, espero otros 3 días. Para el manejo del dolor agudo en pacientes que consuman otras sustancias, el manejo no lo encontré en ningún otro lado. Es similar para el adicto a opioides, siempre analgesia multimodal. Ante la necesidad de utilizar opioides, se usan los mismos esquemas que en la población general. Y lo que les decía recién, es posible que el paciente intente tratar síntomas de abstinencia con la sobreutilización de opioides en bolo, por lo tanto estar atentos y realizar siempre interconsulta con psiquiatría cuando lo creamos necesario. Y lo último, síndrome de abstinencia nos puede pasar, lo podemos ver en el consultorio, en un paciente en quirófano, en un paciente en la sala, que nos llamen. Por ahí no somos nosotros los que lo tenemos que tratar, pero sí nosotros indicamos medicaciones que al ser retiradas o si no están bien manejadas pueden generar estos síndromes y nos pueden llegar a llamar. Como dijimos recién, el síndrome de abstinencia locus coeruleus les había dicho que cuando se interrumpía abruptamente el consumo, empezaba a liberar una cantidad excesiva de noradrenalina y de ahí derivaban las manifestaciones clínicas, del exceso de actividad simpática, diaforesis, midriasis, hipertensión, taquicardia, rinorrea, pirorección, temblores, molestias musculares, anorexia, cólicos, diarrea, paciente hipertérmico. Todo esto sumado al antecedente del consumo de la sustancia, ¿no? Y acá les dejo un cuadrito como último que me pareció que estaba bueno. De acuerdo a qué sustancia es adicto el paciente, más o menos qué manifestación clínica va a presentar y con qué podríamos tratarlo. Lo puse porque son la mayoría de las drogas, las usamos nosotros, fíjense, está benzodiazepina, se repite un montón, clonidina, neurolépticos, bueno, en fin. No me metí mucho en esto porque en realidad esto debería tratarlo un psiquiatra, pero
Bueno, como para tener una idea, ya que estábamos hablando del paciente adicto. Y nada más. Ahí al final, Lu, lo de la Clonid, que actúa como la Desmedeto, hay que, de la clase que di, que actúa sobre el locus coeruleus, que es justo lo que vos dijiste que da el Claro, síndrome sí. de abstinencia. Nada, para nombrarlo nomás. Actuaría justo sobre el sistema donde se dispara. Claro, Ese. como que la clonia actúa ahí, y si te pones, si recordamos, la dexmedeto es un bloqueante de alfa-2, y entonces si la mayoría de las manifestaciones clínicas dependen del sistema nervioso autónomo simpático, darle dexmedeto también podría servir. Claro, y lo que hace es Eh, disminuir la secreción de noradrenalina en un locus coeruleus, que eso es lo que va a disparar el síndrome también. De la claro. mano. De dolor crónico, chicos, no puse nada porque realmente busqué para ver qué pasaba con estos pacientes en el consultorio, pero no hablaba de nada farmacológico. Hablaba de cosas como, por ejemplo, bueno, hacer un acuerdo con el paciente, hacerle el interrogatorio el KGS, no sé cómo se llama, para ver de qué forma consume. Interconsulta con psiquiatría. Siempre que voy a, no sé, a recetar un opioide, siempre contemplar la dosis total, las dosis de rescate, para que el paciente no sienta que se puede llegar a quedar sin droga y que eso genere el ciclo de búsqueda y recaída. Como hablaba todas cosas así, que eran muy clínicas, muy de psiquiatría, y no especificaba nada de ninguna droga que no se pueda usar. O sea, yo creo que el manejo es bastante parecido. Lo que hay que tener en cuenta es si está en terapia de desmonte, que ya se los nombré, y después lo otro, si hay que ajustar alguna dosis de algún fármaco, porque el paciente ya puede tener alguna afectación orgánica producto del consumo crónico.